Gloria y yo tenemos una historia fascinante porque Gloria ha sido siempre bella y elegante. Entonces, nosotros somos de parte de la generación de jóvenes de los años 80, finales de los 70, de los 80, de esta congregación. Aquí nos desarrollamos, aquí nos conocimos. Entonces, en el 1989, la iglesia, aquí había un grupo musical dirigido por Ogui, ¿verdad? Y entonces hubo ellos recibieron una invitación a la República de Haití a que fueran a cantar a una convención nacional del concilio allá en la iglesia de Haití. Y entonces, pues, mi esposa había ganado el reinado de jóvenes de ese año que se celebraba aquí en esta congregación. Lo había ganado no por su belleza, porque de hecho no tenía que competir por su belleza porque no había otra más linda que ella. Y me perdonan los esposos no había otra más linda que ella. Ella no ganó el reinado porque era porque era linda, es que ella era la más linda. Ella ganó el reinado por la competencia de los sectores. Había muchas muchachas bonitas. Sí, pero tú eras la más linda. Entonces era la competencia de los sectores. El sector de ella, que era el de doña Cristina y doña Santa Mercedes, que eso era terrible. Allá abajo, imagínense, ir de reina del sector de esa matatana de esos tiempos, no era que no le ganaban, pero ok, ese año ella ganó ese sector, ganó Gloria, el uno, ajá. Y entonces, pues, quien ganaba el reinado se ganaba un viaje a Haití. En ese viaje que estaba organizando esa orquesta musical, ese grupo musical de aquí. Por ende, entonces ella le tocaba ir a Haití. Yo también iba para el viaje. Quise llevarme a mis padres, a mi mamá y a mi papá en ese viaje. Y entonces, pues, al momento antes de salir del viaje, para el viaje, aquí al frente, el pastor espiritual que iba comandando el grupo, era una guagua, íbamos casi 30 personas, algo así. Y entonces, pues, el pastor espiritual del viaje era el pastor Basilio Samuel, a quien el pastor Emilio Pérez había designado como pastor espiritual del viaje. Momento antes de la salida del viaje, al pastor Basilio se le presentó una emergencia en la empresa y no puede ir al viaje. Entonces, cuando estamos montados ya en la guagua que nos vamos, entonces el pastor Emilio me asigna la responsabilidad de pastor espiritual del viaje. Pues entonces imagínense, ya yo tengo esa gran responsabilidad, ya no puedo estar tan pendiente a mi papá y a mi mamá, porque entonces ya tengo que estar pendiente a otros asuntos dentro del grupo. Entonces, esta hermosa joven prácticamente se hace responsable del cuidado de mi papá y mi mamá. Ella y yo solamente éramos amigos. Nada nos pasaba por la mente. De hecho, no debía pasarnos nada por nuestra mente. Las condiciones en ese momento, tanto de ella, no era para que nos pasara nada por la mente. Pero, parece que el trato incondicional que yo vi que ella se apoderó de mi papá y mi mamá, me trajeron bastante motivado, que meses después, el 23 de julio de ese año 1989, nos comprometimos a novio. Y nos casamos el 28 de julio, pero del año siguiente, del 1990. Pero algo sucedió durante nosotros éramos novios que yo quisiera preguntarte, porque no sé de dónde tú sacaste ese valor. Porque nosotros en ese periodo de noviazgo o de prematrimonio,
tuvimos una situación muy crítica entre nosotros y yo tomé la decisión de no continuar con la relación. Entonces un día en que ella llegó del trabajo aquí a La Romana, coge un teléfono público por ahí frente al parque y me llama al trabajo y me dice que por favor quiere hablar conmigo. Ya teníamos varios días sin comunicación porque yo ya había decidido que esa relación no podía continuar. Entonces ella me llama y me dice que debemos de hablar, ya aunque sea por última vez. Yo le pido la referencia del punto, voy donde ella está. Recuerdo que yo llegué en una pasolita que tenía y la veo ya no con interés, pero su hermosura era impecable como siempre lo ha sido. Y entonces ella me dice muy serena y con toda calma, y entonces yo ahí quisiera preguntarte. Ella me dice, mira, Epifanio, te he llamado para decirte solamente una cosa. Yo te amo con todo mi corazón y en eso quiero que esté claro. Pero si tú no quieres seguir, aunque yo coma tierra, esto llegó hasta este momento. Yo me fui pero esa gallardía tuya, de tú hablarme de esa manera, ¿qué te motivó a ti? Cuéntame. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor que puedo hablar ahora. Y quiero, por fin, ¿verdad, Keila? Ella me dijo que la dejara hablar. Ella me dijo, lo más que me recalcó era, déjame hablar, Epifanio. Porque ella dice que yo casi no la dejo hablar. Pero es que ella no arranca nunca. Entonces yo tengo que... Sí. Ayúdanos el Señor. Gloria a Dios. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 4, dice así, versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hermanos, aunque algunas veces uno se ríe, ¿verdad? Pero a nosotros nos conviene decirle lo que Dios ha hecho con nosotros. Específicamente a los jóvenes, como dijo mi esposo, y a los muchachos que están comenzando ahora a tener un hogar. A mis hijos, Carlos y Cristi. Gloria al Señor, porque nosotros, Dios hizo grandes maravillas con nosotros. De hecho, nunca se me ocurrió el divorcio, la idea de divorcio, nunca pasó por mi cabeza, pero sí estuvo, yo sé, el enemigo estuvo a punto de destruir eso que Dios había hecho con nosotros. Aquí no hay protagonistas, aquí el protagonista es Dios. No hay gente fuerte, había gente atemorizada, que éramos nosotros, muchachos inmaduros. Aquí el único protagonista es el Señor a través de su Espíritu Santo. Mi amor, la pregunta que yo te hice fue, ¿qué te llevó a ti a que tú me contestaras de esa manera? Bueno, cuando yo te dije, cuando tú me dijiste eso, o sea... Había algo, hermanos, yo entiendo que Dios tiene propósito en la vida de nosotros. Dios había diseñado y señalado que Él iba a ser mi esposo y yo iba a ser su esposa. Entiendo que yo lo amaba con una, no voy a decir con locura, era un amor sincero, un amor que quizá no se piensa mucho, pero sí había un gran amor sincero y yo se lo quise demostrar. Yo siempre he creído, hermanos, que se le debe de dar libertad al ser humano. O sea, yo lo amo, pero si tú no estás dispuesto a continuar conmigo, porque en el matrimonio y en toda relación hay una parte que es 50 mío y 50 de él. Si él no estaba dispuesto, porque también eso se llama dignidad.
La persona tiene que tener dignidad. Por eso ocurren muchos suicidios, ocurren mucho maltrato, ocurren muchos homicidios, y porque la persona no tiene dignidad de entender que si él no me ama, yo no debo de obligarlo a que me ame. Entonces le di la libertad para que él pueda elegir, te amo, pero si tú no quieres continuar, pues no hay problema con eso, Dios a mí me va a ayudar. Eso fue básicamente lo que... Ok, bueno, mire, ¿se ve? Ya, pues, esa decisión de ella decirme esa frase, yo me fui, pero me puso a analizar. Ella me declaró su amor, pero también estaba dispuesta a que si yo no quería continuar, porque era un asunto de yo también decidir. Entonces, eso me puso a analizar. Si ella tiene el valor de decirme que me ama, pero que está dispuesta, si yo no quiero continuar, no continuar, entonces, cobarde sería yo, ¿verdad? Entonces, eso me puso a pensar, más luego entonces, vinieron las conversaciones, vinieron los arreglos, y llega aquel 28 de julio del 2020. No. Del 1990. 28 de julio, recuerden, nos habíamos comprometido el 23 de julio del año pasado, del 1989, pasó este escenario en esa relación prematrimonial, y ahora llegó el 28 de julio del 1990, el día de la gran boda. Sí, sí, claro. Sí. Yo me fui, pero luego entonces regresé, fui a su casa, pusimos las cosas en orden, hablamos, nos perdonamos, ella me aclaró puntos que yo necesitaba que aclaráramos, yo le aclaré puntos y continuamos. Entonces, esa la pasamos. Ahora llegamos al 28 de julio del 1990. Es el día de la boda, el día de la gran boda. Entonces, ¿qué sucedió ese día? Porque era el día de nuestro gran día Bueno, esperado. nuestra relación se vio desde el principio como marcada por sucesos, por situaciones que parece una película, pero es una historia verídica. Ese mismo día, como a las 7:30 de la mañana, mi papá se levanta, no había agua en la casa, y él se levanta para ir a buscar agua al Central Romana, ahí a la puerta 8. Lleva unos cuantos botellones, probablemente para que yo me bañara y pues saliéramos. Epifanio y yo no nos habíamos casado todavía porque él estaba como por sacarme los pies. No. No. No nos habíamos casado en el sentido, hermano, déjeme aclarar ese punto. Lo que sucede es que, como usted sabe, es una tradición. Las parejas van al juez civil antes. Unos días unos días antes de la celebración de la boda. Pero nosotros, yo por mi ajetreo de vida de trabajo, le propuse a ella que nos casáramos el mismo día. O sea, nos casábamos en el juez civil en la mañana y en la tarde ya celebrábamos la boda. Entonces, por eso, hasta esa mañana del 28 de julio no habíamos... Habíamos acordado que él me iba a ir a buscar el viernes en la tarde. Parece que se le olvidó esa parte. No pudo ir por el ajetreo del trabajo, y entonces yo me quedé esperando el viernes. Digo, bueno, ya me sacó los pies. Que esa parte yo no la quería decir ni la quería recordar. No. Son cosas reales, hermanos. Ustedes ven No, familias. pero no era que le quería sacar los pies, no, hermano. No, fueron cosas que se presentaron. Hay familias hoy muy bonitas, pero detrás de cada familia hay una historia. Hay una historia, hermano, sí, que uno no anda contando, que uno no anda diciendo, porque, venga acá. ¿Qué le sucedió a tu papá ese día? Bueno, mi papá sufrió ese accidente, lo chocó un motor cruzando la avenida ahí, y entonces él quedó muy grave. De una vez se lo llevaron al Central Romana, no le aseguraban la vida,
Y entonces a mi papá, bueno, nos lo hacen saber, yo se lo hago saber a él y todavía no nos hemos casado y habíamos también contratado a unas personas que se hicieran cargo de todo en lo que tiene que ver con la organización de la boda, en cuanto a foto, decoración y todo, y esas personas estaban ya casi todo listo. Estaban en mi casa o iban a llegar a mi casa a decorar el cuarto donde se recibieran los regalos. Así antes era, ¿verdad? En los tiempos de nosotros. Cogemos para allá, para el Central Romana, allá no le aseguran la vida y dicen que hay que llevarlo a la capital. Y bueno, nosotros lo autorizamos, la ambulancia sale y nosotros íbamos atrás, Epifanio y yo, y entonces él dobla ahí en la Doctor Gonzalo. Nosotros íbamos detrás de la ambulancia, entonces nosotros íbamos en un vehículo, en otro vehículo, detrás de la ambulancia. Así es. Yo veo que dobla por la Doctor Gonzalo en vez de continuar por la Avenida Libertad. Yo le digo, ¿para dónde vas? Y me dice, regálame 10 minutos. Y nos vamos y nos sentamos ahí frente en el parque central, frente a la Iglesia Católica. No tiene nada que ver la Iglesia Católica, solamente le estoy diciendo dónde nos sentamos. Entonces me dice algo, claro que fue contundente, y me dice, mira, no nos hemos casado, tu papá probablemente ya haya muerto, fue así de brusco, y no hay problema con eso, pero yo te quiero pedir que si tú estás decidida, nosotros continuemos con la boda, nosotros vamos a casarnos, yo voy a hoy me voy a convertir en tu papá, tu hermano, tu madre, en el buen sentido de la palabra. ¿Saben lo que es ser un esposo, tu cuidador? Y yo le dije, sí, está bien, vamos a casarnos. Llamamos a los testigos que eran los hermanos Julio Sánchez. No, estaba triste, yo estaba llorando, yo estaba muy triste porque sabía que mi papá, la condición de mi papá estaba casi, no lo aseguraban. Bueno, entonces me dice, está bien, yo le digo, está bien, vamos a casarnos. Y cogimos para el juez civil y allá nos casamos y luego entonces cogimos para la capital. Allá, pues nada, estuvimos allá y luego retornamos. Esa boda se ofició aquí, los que recuerdan, ¿verdad? Como a las 10 de la noche estaba la iglesia llena de gente esperando por nosotros. Gloria al Señor. Y gracias al Señor, bueno, bien tarde, luego cogimos para la recepción y allá estuvimos. Y luego, en vez de irnos a la luna de miel, pues tuvimos que irnos para la capital a darle seguimiento a mi papá. Bueno, ya ustedes ven, hermanos, que realmente fue un día muy complicado. Incluso después que nosotros salimos de ahí del parque, ya con la decisión de ir al juez civil, fuimos a la casa de ella, donde estaban los organizadores de la boda, entonces la organizadora de la boda salió hasta el vehículo donde nosotros estábamos y nos pregunta qué, y nosotros le dijimos, la boda sigue, porque la decisión era que aunque fuera con el cadáver que trajéramos de Santo Domingo, nosotros íbamos a celebrar la boda. Entonces, pues nada, de ahí entonces fue que cogimos al juez civil, inmediatamente salimos del juez civil, por ahí mismo arrancamos para Santo Domingo, para el hospital donde estaba el padre Don Ismael, que está ahí como un trinquete. Gracias al Señor.